10:35. Es la hora ya de que lleguen los collazos, que los tenemos por ahí. Juan Pedro Sánchez, ¿cómo estás? Aquí estamos, Antonio. A los buenos días. A los buenos días. ¿Cómo andamos? Qué frío hace, ¿no? Hace mucho frío, sí. Hace más frío que cuando estuvimos visitando pingüinos en el Ártico. Ya llegarán para aquí cerca. Oye, no, porque vamos, que la nieve que está para las sierras y todo, que está... Bueno, y que va a continuar, así por lo menos hasta la semana veniera. Vamos, que dimos en principio del año arrecito. Arrecito. Y con el chambergo y la zamarra por cima. Arrecito y engurdío. ¿Cómo llevas eso de los polvorones y los turrones y demás condimios navideños? Bien, bien. Controlándolo mucho, la verdad. Escasito, escasito. Sí, bueno, sí, vamos es que a ver. No estoy Dani, yo... Hay que cortarse un poco con eso, ¿eh? Hay que cortarse. No sé si el que se corta también es Dani, pero Dani sí que está recito y engurdido, que se pone una camisina nada más que por cima. Dani, a los buenos días. Aquí ando, hombre. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué pasa? Dani es un tipo recio, hombre. Está en bermudas y en camiseta, sí. Tipo ahí en la calle. Claro, hombre, que tiene la sangre de Montanchi. Y es recio, el de ahí arriba. Y tú vine nacencia en Alemania, entonces, claro, está ya la cosa más curtida ya, claro. Hombre, esa nacencia sí que es dura, esa sí que es recia. Oye, Antonio, una preguntina. ¿Tienes ya enjaretada la felicitación del año veniero? Sí, más o menos. Más o menos. No se puede ser muy original este año, la verdad. Hay que decir que sea mejor el año que entra que el que se va, aunque eso no va a ser muy difícil, la verdad. Yo creo que eso no va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a hacer un esfuercito para hacer una buena felicitación. Venga. No te preocupes, que para eso estamos nosotros, además para hacerla una mijina original en extremeño, como no podía ser de otra forma. Este año esas últimas palabrinas, pues en castúo. Es lo que hay, es lo que hay. Dani, vamos a ver, ¿cómo sería una felicitación, un buen deseo para el año veniero? Eso se puede caretar con una tupa de frasinas, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que sea un año lleno de alegría, pero es que lo que está a decir Antonio, ¿no? Que es que cualquier cosa que pase, normal, nos va a parecer un año estupendo, ¿no? Eso, que nos volvamos a ver, que podamos volver al estudio de la Canal de Extremadura a grabar el programa. Apunta, Antonio, que a la final de la corrobra te voy a pedir una felicitación. Apunta. Vale. Venga. Y bueno, que se nos pase ese miedo y la vergüenza, ¿no? A los oyentes, a la gente que nos escucha, que se nos vaya quitando ese miedo y esa vergüenza de palabra extremeño. Y pues de contado eso, así con la vacuna ya de una vez, pues este cabudaño ondea el andancio bien largo, que no vuelva, que nos quede tranquilo ya. Ahí apunta, Antonio, este cabudaño, ¿no? Que jondee el andancio bien largo. Esa frase me gusta, que jondee el andancio bien largo. Bien, ¿no? Ahí está, vela ahí. Con eso ya... Bueno, ¿qué ha pasado? Que vemos... Sí, Dani, di. No, que con eso ya estamos ya satisfechos. Ya no hace falta ni decir ni proponimientos de años de voy a dejar de fumar, ni voy a dejar voy a adelgazar. Todo eso ya, de golpe y porrazo, ya no tiene importancia ninguna, ¿no? Voy a hacer la gimnasia, ¿no? ¿Quién va al gimnasio, Antonio? No, yo en 2020 me he apuntado, en 2021 voy a empezar ahí. Ah, muy bien. Ahí. Yo me quité en 2020. Poco a poco. Yo me desquité. Bueno, por cierto, que hoy vemos empiezado sin musiquina. Bueno, y no pasa nada, está todo amarrado y bien amarrado. Vamos a ver. Todos los extremeños hemos cantado, Antonio, alguna vez eso de... Y en nuestras majas de Extremadura hacemos holgorios con la zambomba, con el almire, pam, con pandereta, así, nada, con el canti tradicional. Pero bueno, esta Navidad, el villancico extremeño más popular, más anombrado, nos ha llegado con un toquecino más moderno. Es la maja extremeña y la canta Asina Ruiseñora. Vamos a escuchar. Yo vi con los mis ojinos, yo vi de su resplandor, yo vi con los mis ojinos, yo vi de su resplandor. Y en nuestras majas de Extremadura
Suena precioso este villancico, La Majá Extremeña, que es un poco futurista, ¿no? Sí, ¿eh? Ahí está. Un villancico zambombero, sideral y futurista. No lo digo yo, lo dice Elia Maqueda, que es quien canta. Ruiseñora, a los buenos días. ¿Qué tal, Ruiseñora? ¿Cómo estás? Pues arrecía también estoy, arrecía. Madre mía, qué frío hace. Que ni que fuera invierno, ¿eh? Ya ves. Ah, vale, que digo, ¿dónde está? ¿Dónde anda? En Badajoz, estoy en Badajoz. ¿Qué pasa? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas mira, gracias. Que está aquí por cerquina hablar entonces. conmigo. Oye, Sí. Vamos a ver, que estamos aquí ahora mismo empelijincados con los pelos, bueno, erizados de escuchar este villancico, como digo, zambombero, sideral y futurista, así lo explica, todito rejuntado en una misma cosa. ¿Cómo es eso? Y enhorabuena lo primero, enhorabuena. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión porque, bueno, nosotros siempre hemos intentado conjugar esa tradición popular con la música, pues llámala más vanguardista, más futurista, más electrónica. Y bueno, dentro de que nunca habíamos hecho nada en extremeño propiamente dicho, aunque yo siempre he intentado introducir el léxico, el acento, que es una cosa que siempre me ha gustado reivindicar, ¿no? De dejar de cantar pues igual que cantan en el flamenco, cantan en andaluz y nadie les dice nada. Parecía como que teníamos todos que cantar pronunciando las S y las J, ¿no? Y entonces, bueno, pues este proyecto nació un poco así, a ese dejarse llevar a lo que es tuyo. Y bueno, aparte del léxico nunca habíamos probado a hacer algo así, y yo me acordaba mucho de ese villancico de pequeña, de cantarlo pues en el coro del cole y en casa y de chiquinina, Sí, ¿no? Y claro. entonces me pareció muy bonito pues probar a hacer una versión a nuestra manera, ¿no? Con nuestra mezcla esa de la electrónica y de la psicodelia, un poco con la tradición. Ahí está. Fíjate, Antonio, en la presentación de este villancico dice también como si saliesen a pedir el aguinaldo en una Extremadura que sirviese como telón de fondo de un Blade Runner del siglo XXIII. Hasta ahí nos tenemos que ir, Elia. Bueno, eso son cosas de Alan, que es nuestro manager, que le busca las referencias. Pero sí, claro, o sea, yo creo que es un poco esa idea de la palabra un poco maldita de este año de la distopía, ¿no? Pero es un poco por ahí, ¿no? El imaginar que vamos hacia adelante, pero sin dejar de mirar hacia adentro y hacia atrás, hacia nuestras raíces, ¿no? Que creo que es la clave en los tiempos que corren, la verdad. Pues un poco sí, la verdad. Entonces, eso quiere decir que en el siglo XXIII todavía se parla extremeño, ¿no? Hombre, eso espero. Si no, ¿de qué? Vamos, o sea, ahora que por fin se está volviendo a recuperar lo de siempre, es el momento de que el extremeño surja ahí a tope. Oye, pues ponemos un proponimiento para el año siguiente. Venga, lo que tú me digas. Venga ahí. Eso, un cantal que hagáis vosotros una letra distinta, nueva, en extremeño. Venga, me la apunto. Venga. Lo voy a intentar. Es difícil, Lo hacemos porque entre todos, Ruiseñora. tengo mucho respeto. Yo soy traductora y entonces tengo mucho respeto por las lenguas, como es lógico. Y yo me di cuenta cuando empecé a buscar la letra para hacer la versión de que yo luego, o sea, el extremeño puro, así más, jolín, el que realmente estáis intentando vosotros conservar, no tiene nada que ver con lo que luego hablamos para ahí, vamos, que es decir, que luego hay que ver, pues el mare que penina tengo, yo me encontraba mucho que al final, si te vas al alto extremeño, es más mari que mare, ¿no? O sea, que es difícil hacerlo bien, es difícil, así que tendré que ponerme a estudiar. Ahí, ese problema, ¿no? Se ha farrungado tanto la lengua que tiene ya muchas cosas de castellano, y entonces Sí, hay claro. que recuperar y casi que volver a aprenderlo, ¿no? Sí. Vamos a ir acumulando... Y también hay distintos, entiendo que, o sea, justo lo discutíamos en Twitter con Isma la de Fonal, que decía que el extremeño realmente es más como más de al final de la zona baja de Salamanca y del norte de Cáceres, pero realmente yo creo que en el suroeste también ha habido mucha comarca donde, pero claro, todo digamos que se evoluciona y tiene distintas variaciones según la zona de Extremadura
Y bueno, por eso yo creo que es muy bonito intentar buscar ahí, bueno, esta labor que hacéis vosotros, ¿no? Sí, de todas formas se nos acumulan los proyectos para el año que viene, porque para Dani, Juan Pedro, teníamos uno muy bonito en Extremeño para hacer en el sol, Sí. pero que, claro, las circunstancias no nos dejaban hacerlo todo lo bien que queríamos que saliera, así que lo hemos pospuesto para el año que viene, como tantas cosas se han pospuesto, ¿no? Pues sí. Bueno, pero hay tiempo, ¿no? Tenemos todo el año. Hay tiempo, lo iremos preparando y lo haremos bien para el año que viene, claro. Claro. En el 2021 tenemos una tupa de cocinas por hacer. Pues lo que decía Ruiseñora, Dani, que la creencia, ¿no?, de que en la parte del norte de Extremadura, noroeste, tenemos ahí pues la mayor parte de la gente que parra el extremeño, que se condura en todavía, pero es que a medida que dimos a continuando y con las investigaciones y los trabajos, recadando todas esas palabrinas y toda la gente que a día de hoy, en el siglo XXI, 2020 ya, 2021, pues en todavía lo parra, no solo por el norte, sino también por el suroeste, y que cuanti más alejados de la ciudad y del desenrolamiento de la economía, nos encontramos con gente que para Salvaleón, para Higuera La Real, para Higuera de Vargas, bueno, pues ahí todavía se condura esa parra extremeña, lo mismito con la misma pronunciación que en el norte, ¿no, Dani? Sí, claro, si a la final la mejor prueba es ¿cómo se dice? El camino se demuestra dando, pues la palra se demuestra palrando. Claro. Y eso, en las charlas que hemos dado para ir por Salvaleón y Salvatierra de los Barros y yo lo que hago es palrar de continuo, así toda la charla, la hora entera, y claro, y la gente no... Y Pablo lo mismo que está palrar en Salvaleón es lo que Pablo en Peralí del Puerto, y la gente, pues, a nadie le parece una cosa, ¿sabes?, distinta o rara o extraña, sino que toda la gente dice, bueno, yo ya no lo entiendo muy bien, yo ya no lo palro, pero mis padres, mis abuelos... Entonces, no hay tanta variación. Con lo grande que es Extremadura, ¿sabes? Con lo grande que es Extremadura, hay menos diferencia entre, por ejemplo, lo que se palra para Salvaleón o para esa parte, o para La Serena, y para o para San Vicente, que tenemos el ejemplo de Rosario, que a fecha con la I, a fecha con la U, y bueno, ahí se ha demostrado una vez más también que el extremeño, San Vicente de Alcántara, que está por la mitad de Extremadura, ¿no? Al oeste también, ahí tenemos esa prueba más de que esto es así, nada. Vamos a ver, Elia, que muy agradecido por recordar este villancico, pues hacerlo también nuevo, para que la gente más joven también lo escuche y se arrochen también a continuar con estas cocinas extremeñas. Así que nada, ¿nos cantas una mijina así aquí a pelo? Sí, claro. Yo vi con los mis ojos, yo vi de su resplandor. Yo vi con los mis ojos, yo vi de su resplandor, de la estrella que anunciaba el nacimiento de Dios. Y en nuestras manos de Extremadura hacemos holgorio con la zambomba, con el almire, con pandereta. Qué bonito, Madre qué bonito, mía. Antonio. Oye. Ostras, que esto sí que es un regalo. ¿Cómo te queda? Pues feliz Navidad. Bueno, pues con este regalino, feliz noche de año viejo, feliz Navidad y feliz año venidero, Ruiseñora. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un besito. Y gracias por la labor que hacéis. Gracias por este regalazo y ojalá que pronto nos podamos ver juntos aquí en el estudio y podamos cantar aquí. Ojalá pronto. Muchas Eso es. gracias. Un beso. Vela ahí. Adiós. Bueno, nos quedan unos minutinos, Antonio. Oye, qué bien le va. La semana pasada, ahora que no está ella, para que no se ponga colorada, Juan Pedro, qué bien le va a esta chica lo de Ruiseñora, porque canta como una Ruiseñora, ¿eh? Ya, perdón por la interrupción. Sí. Vamos. Nos hemos quedado sin palabras, ¿no? Sí. Tienes todo el derecho a decirlo. que decía yo que la semana pasada Corrobra...
sí. Leíamos un comentario, ya se lo preguntaremos otro día, un comentario de una extremeña, Dorimendo Lázaro, que decía lo siguiente: me encantaría recolectar el villancico, soy un pobre extremeño que te traigo una ovejina con un guarru y unas bellotas cogido de nuestras encinas. Un niño estaba jugando al juego del esconder, tú te escondís en mi pecho, que yo de en ti me escondiré. Bueno, pues Dori, vele aquí un buen oyente, y además nos han dedicado este audio, Paco, que nos cuenta que él conoce este villancico. A ver qué dice. A las buenas tardes, soy Paco Gallego y los otros días escuché a una persona que preguntaba en la corobra por un villancico que se dice Yo soy un pobre extremeño. Yo conozco uno que lo canta un grupo folclórico de Casas de Millán y dice asina. Yo soy un pobre extremeño que te traigo una ovejina, un guarro y una bellota cogido de mis encinas. Vamos, pastores, venir, cantemos al dulce amor, cantemos lindas canciones a este niño encantador. Vamos, pastores, vamos allá, sigue al andar, hacia el cortijo y hacia el portal, hacia el portal. No hagas pucherinos, niño, con esa linda boquina que tiene la juventud y para llorar tus peninas. Vamos, pastores, venir, cantemos al dulce amor, cantemos lindas canciones a este niño encantador. Vamos, pastores, vamos allá, sigue al andar y hacia el cortijo y hacia el portal, y hacia el portal. Vela ahí, Paco. Muy agradecido, Paco, por tu aportación, pero es que precisamente desde Casas de Millán nos han endilgado este otro cantal. Vele aquí, dimos a escucharlo. Yo soy un pobre extremeño que te traigo una ovejina, un guarro y una bellota cogido de mi encina. Vamos, pastor, y venid, cantemos al dulce amor, cantemos lindas canciones a este niño encantador. Vamos, pastor, y vamos allá, sigue al andar, hacia el cortijo, hacia el portal, hacia el portal. No hagas pucherino, niño, con esa linda boquina que tiene la juventud y para calmar tus peninas. Vamos, pastor, y venid, cantemos al dulce amor, cantemos lindas canciones a este niño encantador. Vamos, pastor, y vamos allá, sigue al andar, hacia el cortijo, hacia el portal, hacia el portal. Bueno, ahí lo tenemos, ese villancico que ya está resuelto el problema. Si es que aquí estamos para ayudar a la gente. Antonio, Sí. Oye, que me acaban de decir por aquí, por WhatsApp, que hablo con la collaza, la compañera Laura Nieto, que me dice, tenemos un audio de una oyente que acaba de caer para ti de Cevalle de Santa Ana. ¿Lo tenemos ya preparado? A ver, vamos a Vale, ver. no lo tenemos preparado todavía. Lo están peinando, Oye, peinando. Que acaba de caer perfecto, ahora mismo, lo perfecto. estamos pasando directamente al sistema. Ahora sí lo tenemos. Vamos a escuchar, a ver qué dicen. Hola, buenos días. Os estoy escuchando el programa este del Castúo, del habla nuestra extremeña. Yo os hablo desde Valle de Santa Ana, un pueblecito aquí pequeño que está cerca de Jerez de los Caballeros. Y la verdad es que aquí se suele hablar mucho todavía. De hecho, siempre se ha pensado que es que hay ciertas zonas, sobre todo del pueblo, que se suele hablar más todavía, es el Castúo, que otras. Son más cerradas. Son muchas palabras, muchas cosas que se hablan, que dice son inventadas, no son inventadas. Y bueno, siempre se ha pensado que esto era mal hablado, que es que hablábamos mal, que es que estas palabras que decíamos es que mal habla, hay que hablar fina.
Y bueno, esto me encanta, todos los programas vuestros. No sé si esto llegará, pero me hace ilusión decíroslo. Yo vi con los misoginos de mi infancia, yo la verdad la recuerdo con mucho cariño en el cole y la verdad es que estoy encantada. Un saludo para todos y bueno, felices fiestas. Venga, soy María Eugenia. Venga, adiós. Muchas gracias, María Eugenia. Qué bien, oye, no hay cosa que me ponga más contento que esto, que la gente se arrocha en dedicarnos estas cocinas, estos mensajes. Dani, qué maravilla. Esto no estaba preparado, ¿eh? Más pronto lo decimos, Nada, eso es para el Rama en Anti y para el norte. Toma. Sí. De Antifaz Santana. Bueno. Tú verás. Oye, María Eugenia, sí. un abrazo muy fuerte, Un muy abrazo. agradecido. A mí sobre todo lo que me gusta mucho mucho es que la gente se sienta un poco, ¿cómo decirlo? Que sienta un poco que se recupera su forma de ser esencial, ¿no? Y que además agradezca que se recupere por lo que antes les decían que eran unos catetos o que hablaban mal, pues que ahora se reconozca que no, que es que esa es la esencia de un pueblo y ya está, ¿no? Antonio, para que luego digan algunos que esto no es importante. Antonio, Sí. ¿qué crees que estamos a hacer terapia entonces o qué? Es un poco, yo creo que un poco sí. Yo creo que el pueblo extremeño en general necesitamos un poco de terapia en ese sentido. O sea, venimos de mucho tiempo un poquito castigados por eso, un poquito como sentir los hermanos pobres y los hermanos catetos. Sí, pues de eso continuaremos parrando en el 2021 porque nos queda mucho por desenroar este asunto, pero mira, de esto precisamente y de esta terapia, no solo en extremeño, en portugués arrayano y en afala, que son las 3 lenguas que tenemos en Extremadura. Empezamos por el portugués arrayano. Juan Ángel, a los buenos días, buen día. Buen día desde la Codosera. Buen día, ¿qué tal? Oye, que decía ahora mismo Antonio, terapia, de eso tú sabes mucho, ¿no? De lo que te dice la gente por allí en la Cosera, en de que estáis a recuperar todas esas palabrinas, expresiones y la lengua de nacencia de vuestros vecinos. Pues sí, es muy curioso lo que está sucediendo sobre todo con la gente mayor, que antes se sentía inferior cuando venía del campo al pueblo o iba a la ciudad y le escuchaban con ese acento o con esas palabras típicas que se utilizan por todo nuestro pueblo y por toda la raya. Y ahora, desde que estamos haciendo, dicen, esto es realmente lo importante, esto es lo que va a quedar para la memoria, lo que vais a guardar en los museos y nos habéis hecho sentir importantes por primera vez. O sea, es muy curioso. Y Mosquea también a rematar este año con la gente de Afala, del Valle de Jálama, de San Martín de Trevejo concretamente. Juan Carlos Márquez, buenos días. Buenos días, Peiro, Dani y todos, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola. Oye, una felicitación ahí del corazón, que salga del corazón para el próximo año venidero, el 2021, Peiro. en Afala. Va a ser difícil felicitar por todo lo que ha pasado. Pero bueno, os deseo desde San Martín, desde Valdesálima, un año nuevo tan bo, que cuando empecemos a mirar atrás y miremos atrás, solo pensemos en las cosas boas. Y que nos riamos un poquito, pensando en la gente que nos quere, en las familias, en los amigos, y as penas hay que obviarlas para no sufrir más. Y los deseo a todos los extremeños que estén en Extremadura y fuera, soidi, y mucha soidi, para todos, que es lo principal, bueno que ven, ojalá que se chegue. Soidi. Exactamente. Mucha soidi para todos, salud, es lo que precisamos. Palabra que a ti tanto Juan Ángel. también. Pues, ahí está esa palabrina. Eu vou fazer em português e eu vou para o Natal felicidade, para o ano novo prosperidade e para sempre a nossa amizade. Que fiquemos com isso, com os momentos bons que tuvo também o 2020 e que miremos para adiante. Y arremata la faena, Dani, en extremeño. Pues lo que estábamos a decir, ¿no? Que el 2021 sea este año en lleno de alegría, que siga pulando esta gran familia nuestra de los C y de la Corrobla, y que cada vez sean más los consejos que nos escriban y que sigan para adelante ese día de la letra de Ceclavín y todos los proyectos en los que estamos a trabajar. Que salga Ceclavín, Ceclaván, Ceclavín, Bombán. 948. Pues Dani, Juan Pedro y a todos los pollazos. Toño, pues aquí terminamos. Gracias. Juan Carlos, Juan Ángel, abrazo fuerte para todos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias fuerte. a todos. Buen ano para todos. Y vamos a jondear el andancio. Eso, él ahí. Muchos Ahí, besos, ahí. feliz año.
Igualmente.